¿Alguna vez has sentido que tu vida está atrapada en un ciclo sin fin, donde tus esfuerzos no parecen tener el impacto que deseas? O tal vez has buscado respuestas en lugares que te han dejado con más preguntas que certezas. Imagínate por un momento si te dijera que hay un versículo en la Biblia que tiene el poder de cambiar radicalmente tu vida. Un versículo tan poderoso que al entenderlo te dará la claridad que has estado buscando. Te proporcionará la fuerza que necesitas y transformará cada área de tu ser. Y si te dijera que existe un versículo que tiene el poder de romper cadenas, restaurar tu alma y abrir puertas que ni siquiera sabías que existían, este versículo no es simplemente palabras en una página, es una llave para un nuevo comienzo, una verdad divina capaz de reconfigurar tu vida de una manera sorprendente. Pero lo más fascinante es que muy pocos realmente lo comprenden en su totalidad. Este es un secreto que ha estado oculto, esperando ser revelado solo a aquellos que están dispuestos a escuchar y a recibirlo con fe. ¿Por qué es tan poderoso este versículo? La respuesta podría ser más simple de lo que imaginas, pero la verdad es que la mayoría de las personas pasan por alto su enorme impacto, por no buscarlo con la disposición correcta. Este versículo tiene el poder de cambiar tu realidad. Cada palabra escrita en él es como una semilla divina que cuando se planta en tu corazón, comienza a germinar y a producir frutos eternos. Pero ¿cómo puede algo tan simple cambiar tanto? Hoy en este video te llevaré en un viaje profundo a través de la Biblia, donde descubrirás por qué este versículo es considerado uno de los más poderosos y cómo, al aplicarlo a tu vida, puedes experimentar una transformación que ni siquiera imaginabas posible. Lo que aprenderás en los próximos minutos podría ser el inicio de una nueva vida para ti. Así que te invito a dejar todo lo que estás haciendo, respirar profundamente y abrir tu corazón a esta revelación que cambiará tu vida para siempre. Porque al final de este video tendrás una nueva perspectiva sobre lo que significa realmente vivir según la palabra de Dios. ¿Estás listo para descubrirlo? Vamos a profundizar en este versículo y ver cómo puede transformar tu vida, desde hoy y para siempre. Ahora que has comenzado a intuir la magnitud de lo que estamos a punto de explorar, es momento de profundizar. ¿Qué hace que un versículo sea tan impactante? ¿Por qué tiene la capacidad de cambiar nuestra vida para siempre? Aquí radica un misterio profundo. Este versículo no es solo un conjunto de palabras, es una manifestación del poder divino en forma de revelación. Pero este poder no es algo que puedas ver con los ojos, ni algo que se pueda tocar con las manos. Es algo que se experimenta en lo más profundo del ser, algo que afecta cada fibra de tu ser. Primero, entendamos lo que realmente significa poder. En nuestro mundo moderno, solemos pensar en poder como algo tangible, algo que puedes ver o medir. Poder político, poder financiero, poder físico. Pero el poder que se encuentra en este versículo es muy diferente. Es un poder que trasciende todas esas dimensiones. Este versículo tiene el poder de cambiar la mente, de sanar el corazón y de transformar las circunstancias más desafiantes. Este poder, sin embargo, no es algo que pueda ser entendido a simple vista. Es un poder espiritual, uno que requiere de fe para ser activado. Como las semillas que, enterradas en la tierra, necesitan tiempo y cuidado para crecer, el versículo que estás a punto de descubrir necesita ser plantado en tu corazón. Pero, al igual que una semilla poderosa, cuando germina, no hay nada que lo detenga. Imagina que estás sosteniendo una semilla en tus manos. Esa semilla es pequeña, casi insignificante en apariencia, pero dentro de ella hay todo un árbol esperando nacer. La semilla representa este versículo. Parece sencillo a simple vista, pero cuando lo aplicas a tu vida, comienza a crecer y expandirse en todos los rincones de tu existencia. Con el tiempo, te das cuenta de que el impacto de este versículo está más allá de lo que pensabas. Su poder comienza a moldear tus pensamientos, a redefinir tus decisiones, a guiarte en momentos de oscuridad y a dar luz a tu propósito de vida. A lo largo de la Biblia,
encontramos promesas de Dios que nos hablan de su poder transformador, pero pocas son tan directas y profundas como la que vamos a explorar hoy. Este versículo tiene una claridad y una simplicidad que lo hacen accesible a todos, pero es tan profundo que solo aquellos dispuestos a recibirlo en su corazón pueden entender su verdadero poder. Pero ¿cómo exactamente cambia este versículo nuestra vida? Primero, nos da dirección. En el caos y la confusión del día a día, nos ofrece una brújula. En segundo lugar, nos da paz. Paz que no depende de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra conexión interna con la voluntad de Dios. Y finalmente, nos da esperanza porque nos recuerda que no estamos solos. Nos invita a reconocer la presencia constante de Dios en nuestras vidas, a confiar en su plan perfecto y a saber que, sin importar lo que suceda, estamos en sus manos. Lo más increíble es que este versículo tiene la capacidad de cambiar no solo nuestras vidas individuales, sino la realidad de aquellos que nos rodean. Cuando experimentamos este poder transformador, no podemos evitar compartirlo con los demás. Al hacerlo, creamos un efecto multiplicador que va más allá de nuestra propia existencia. Lo que estás a punto de descubrir tiene el potencial de cambiar tu vida, sí, pero también el poder de cambiar a las personas que te rodean. Este poder no solo es un concepto espiritual, es algo que, cuando se entiende y se aplica, trae una transformación tangible. Pero como toda verdad poderosa hay un desafío. Debes estar dispuesto a abrazar este versículo con todo tu ser. Debes estar dispuesto a permitir que se profundice en ti, para que su poder se manifieste en cada aspecto de tu vida. Así que, ¿cómo podemos aplicar este versículo a nuestra vida diaria? Es aquí donde la verdadera magia sucede. Cuando comienzas a ver el mundo a través de este versículo, todo cambia. Las dificultades no parecen tan insuperables, las preocupaciones pierden su poder sobre ti, y las decisiones que tomas se alinean con la sabiduría divina. Este es solo el principio, pero a medida que avanzamos, verás cómo cada palabra contenida en este versículo se despliega en tu vida. La revelación de su poder es solo el primer paso hacia una vida transformada. A medida que sigues explorando, tu perspectiva cambiará, y es solo el comienzo de un viaje que te llevará a un nivel más profundo de fe, comprensión y experiencia con Dios. Ahora que sabemos que este versículo tiene un poder transformador profundo, la siguiente pregunta es: ¿por qué es tan crucial para nuestro propósito en la vida? Cada uno de nosotros está en un viaje, buscando sentido y dirección. Muchas veces nos encontramos preguntándonos cuál es el propósito de nuestra existencia, o cómo podemos realmente cumplir con el llamado que Dios tiene para nosotros. La respuesta a esas preguntas se encuentra en la revelación de este versículo y lo que descubre dentro de nosotros. Cuando nos detenemos a reflexionar en este versículo, nos damos cuenta de que no se trata solo de un mensaje aislado, sino de un llamado divino hacia una nueva forma de vivir. Este versículo nos invita a abrazar una vida llena de propósito, que no depende de nuestras propias fuerzas, sino del poder de Dios obrando en nosotros. Es como si estuviera escrito para cada uno de nosotros personalmente, para guiarnos a través de los momentos más oscuros de la vida y mostrarnos la luz que nunca se apaga. ¿Qué pasa cuando un ser humano descubre su propósito? La vida cobra un nuevo sentido. Ya no estamos simplemente sobreviviendo, sino que comenzamos a vivir con intención. Este versículo tiene la capacidad de sacar a la luz aquello para lo que fuimos creados. Nos lleva más allá de los problemas temporales y nos da una perspectiva eterna. Nos recuerda que hay un plan más grande para nuestras vidas, uno que no depende de lo que podamos ver, sino de lo que Dios ha preparado para nosotros. Este versículo revela que nuestro propósito no es solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. Es un recordatorio de que nuestras acciones y decisiones tienen un impacto en el mundo. No estamos solos en este camino, y el poder de este versículo es contagioso. Cuando lo aplicamos a nuestras vidas, comenzamos a vivir de manera intencional, sabiendo que cada paso que damos está alineado con el propósito divino.
Es probable que, en algún momento de tu vida, hayas sentido que tu propósito se ha desvanecido o que te has perdido en el camino. Este versículo viene a restablecer esa conexión con tu propósito divino, a recordarte que no importa cuán difícil haya sido tu viaje hasta ahora, siempre hay un propósito superior guiando cada uno de tus pasos. Al entender el poder detrás de este versículo, también entendemos que nuestro propósito está vinculado a algo mucho más grande que nosotros mismos. Este versículo no solo nos muestra el camino hacia nuestro propósito, sino que también nos revela la fuente de nuestra fuerza. No es algo que podamos lograr con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Dios obrando en nosotros. Es un recordatorio de que, cuando nos alineamos con su voluntad, nada es imposible. Cuando este versículo se convierte en el fundamento de nuestra vida, nuestras prioridades comienzan a cambiar. De repente, las preocupaciones terrenales pierden su poder sobre nosotros y nos enfocamos más en lo que realmente importa: vivir de acuerdo con el plan divino. La paz que emana de esta revelación es incomparable, porque sabemos que estamos caminando en el propósito para el cual fuimos creados. Te animo a comprometerte con tu transformación, a seguir caminando en la verdad de este versículo y a no quedarte donde estás. Hoy es un nuevo día para comenzar a vivir con un propósito más grande que tú mismo. Y no olvides algo fundamental: la transformación no termina aquí, es solo el comienzo. Por eso te invito a hacer una reflexión final con nosotros, un compromiso con lo que Dios está haciendo en tu vida. Si has llegado hasta el final de este video, me gustaría que compartieras en los comentarios una frase que exprese por qué has decidido seguir en este viaje espiritual. Algo como: estoy comprometido con la transformación que Dios está haciendo en mi vida, o he decidido vivir bajo su propósito y hoy comienzo mi caminar con Él. Esto no es solo un ejercicio de compromiso, sino un testimonio para otros. Quiero saber quiénes son los valientes que están dispuestos a continuar, a compartir su viaje con los demás, a formar una comunidad de creyentes comprometidos con el propósito eterno de Dios. Ahora bien, antes de despedirnos te hago una invitación final. Si este video ha tocado tu vida, comparte este mensaje con todos los que puedas. No dejes que esta transformación quede solo para ti. Dios te ha revelado algo poderoso, y es tu responsabilidad y privilegio compartirlo. Haz que esta luz siga brillando en otros. Al compartir serás parte de la transformación de más vidas. Además, si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora. Al hacerlo, no solo estás apoyando este ministerio, sino que te estás comprometiendo con tu propia renovación espiritual. Suscribirte no es solo un clic, es un acto de fe. Finalmente, quiero que te quedes unos minutos con la música suave que acompaña este video. En esos momentos, haz una pausa y en silencio o en voz alta, dedica unas palabras de alabanza a nuestro Señor, agradeciéndole por todo lo que ha hecho en tu vida. Agradece por la transformación, por la oportunidad de crecer y por la paz que Él te da, que sobrepasa todo entendimiento. No pongas en pausa este video hasta que termines este tiempo de reflexión. La conexión espiritual que has experimentado es demasiado preciosa como para interrumpirla. Recuerda que cada paso que tomes en este viaje de transformación te acercará más a vivir el propósito eterno de Dios. Gracias por acompañarnos y no olvides que la verdadera transformación comienza cuando decidimos vivir con propósito y dedicación. Que Dios te bendiga abundantemente y te guíe en cada paso de tu caminar espiritual. Ya no estamos tan enfocados en las cosas temporales, sino en lo eterno. Comenzamos a ver a los demás no solo como personas, sino como hermanos y hermanas en Cristo. El mundo no se vuelve perfecto de inmediato, pero nuestras vidas se vuelven testigos de algo mucho más grande que nosotros mismos. Nos convertimos en agentes de cambio, llevando la luz de Cristo a los rincones más oscuros de la vida cotidiana. Cuando vivimos conforme a este versículo, comenzamos a entender que nuestras vidas tienen un propósito eterno. Lo que hacemos hoy tiene un impacto en la eternidad. Esto cambia nuestra motivación
cambia nuestra forma de ver el sufrimiento y cambia la manera en que manejamos el éxito y el fracaso. En lugar de estar atrapados en la ansiedad por el futuro, vivimos con la certeza de que estamos caminando bajo la guía de Dios, y eso nos da paz. Y esta es la clave. No solo estamos llamados a creer en este versículo, sino a vivirlo. Vivirlo significa llevarlo más allá de nuestra mente y dejar que transforme nuestra forma de ser, actuar y relacionarnos. Esto nos da un propósito renovado, un enfoque más claro y una paz que solo se encuentra en la voluntad de Dios. Es un llamado a vivir de acuerdo con algo mucho más grande que nosotros, a vivir como hijos e hijas del Rey. Ahora que hemos entendido lo profundo y transformador que es este versículo, es hora de preguntarnos, ¿cómo activamos ese poder en nuestro día a día? Porque aunque el versículo tenga un impacto eterno, su verdadera magia comienza cuando lo llevamos a la práctica en nuestras rutinas diarias. Este versículo no es solo una declaración teórica, es una herramienta activa que necesita ser vivida, aplicada y puesta en acción en cada uno de los momentos de nuestras vidas. El primer paso para activar este poder es la reflexión constante. Vivir de acuerdo con este versículo no significa que, de repente, todas nuestras acciones sean perfectas. Al contrario, implica un proceso constante de introspección y ajuste. Cada día, debemos detenernos un momento para reflexionar sobre cómo este versículo se aplica a nuestras decisiones, a nuestras reacciones y a nuestra relación con los demás. Esta reflexión nos lleva a un nivel de conciencia espiritual que nos permite estar más en sintonía con la voz de Dios. Es importante reconocer que no podemos activar este poder solo con nuestras fuerzas. Necesitamos la guía y la presencia constante del Espíritu Santo. La oración es fundamental. Al orar, no solo estamos pidiendo por nuestra dirección, sino que estamos abriendo nuestro corazón para recibir la dirección divina que nos revela cómo vivir según este versículo. A través de la oración, nuestro corazón se alinea con el corazón de Dios, y es allí donde empieza la verdadera transformación. Es en la intimidad con Dios donde descubrimos que no estamos solos en este viaje, sino que Él nos fortalece en cada paso. Otro aspecto vital para activar este poder es la obediencia. No podemos esperar que algo cambie si no estamos dispuestos a hacer cambios. El versículo nos habla de un poder que solo puede manifestarse cuando estamos dispuestos a caminar en obediencia. Esto no es solo obedecer en lo que nos resulta fácil, sino también en las áreas más difíciles. Cuando tomamos decisiones que parecen desafiantes, cuando amamos a quienes nos han herido o cuando decidimos perdonar, estamos activando este poder. La obediencia, entonces, es un acto de fe. Cuando decidimos hacer lo que Dios nos llama a hacer, incluso cuando no entendemos el panorama completo, estamos confiando en su sabiduría infinita y en su plan perfecto. Es en esos momentos de obediencia cuando vemos que, aunque no lo entendamos todo, Dios está obrando de manera poderosa. La obediencia abre la puerta para que este versículo tome vida en nosotros y a través de nosotros. El siguiente paso crucial para activar el poder de este versículo es el testimonio. Este versículo no solo cambia nuestra vida de manera interna, sino que también tiene el poder de influir en la vida de aquellos que nos rodean. Cuando vives según esta verdad, te conviertes en un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Es importante recordar que, al vivir conforme a este versículo, no lo hacemos solo para nuestro propio bienestar. Lo hacemos para ser luz en un mundo que necesita desesperadamente esa luz. Tus amigos, familiares y compañeros de trabajo comenzarán a notar algo diferente en ti. Esa paz que mencionamos, esa capacidad para perdonar, ese enfoque en lo eterno, todo eso será visible para ellos. Y como resultado, tu vida se convierte en un puente para que otros también puedan experimentar este poder. Dios te usará para compartir este versículo con otros, ya sea a través de palabras o de acciones, y eso es parte del propósito divino. Este poder también se activa cuando decidimos enfrentar nuestras batallas con la perspectiva correcta. Todos enfrentamos dificultades y desafíos, pero este versículo nos recuerda que, al caminar con Dios,
nunca estamos realmente solos. De hecho, las pruebas que enfrentamos son oportunidades para experimentar el poder de Dios de una manera más profunda. El versículo nos da el recordatorio constante de que en medio de las tormentas de la vida, Dios está obrando a nuestro favor. No estamos llamados a depender de nuestra propia fuerza, sino de la gracia que se nos ofrece constantemente. Por último, activar este versículo en nuestra vida requiere un compromiso continuo con la fe. A medida que lo vivimos día tras día, podemos experimentar momentos de duda o de desafío. Pero es en esos momentos cuando más necesitamos recordar las promesas de este versículo. La fe es el motor que mantiene encendida la llama de ese poder transformador. La fe no es algo que se pierde o se apaga cuando las dificultades aparecen. Al contrario, es lo que nos mantiene firmes. Al sostener nuestra fe en lo que Dios ha prometido, a través de este versículo, estamos asegurando que su poder fluya libremente a través de nuestra vida. Y como una chispa en la oscuridad, este versículo no solo nos da vida, sino que la irradia. Al activarlo, nos volvemos agentes de transformación, no solo para nosotros, sino también para el mundo que nos rodea. Cada acción que tomamos, cada palabra que hablamos, cada decisión que hacemos, se convierte en un reflejo de ese poder divino. Ahora, no hay vuelta atrás. Al activar este poder, no solo estás caminando en la verdad de este versículo, sino que estás invitando al Espíritu Santo a transformar completamente tu vida y la vida de aquellos que te rodean. Y la mejor parte es que esto es solo el comienzo. A medida que vivas de acuerdo con este versículo, más verás cómo el poder de Dios se despliega en tu vida de formas que nunca imaginaste. En este punto, ya hemos entendido cómo activar el poder de este versículo en nuestra vida diaria. Ahora es el momento de descubrir qué sucede cuando ese poder se manifiesta. La transformación que sigue a la aplicación de este versículo no es algo superficial, ni un cambio momentáneo. Es un proceso profundo y continuo que afecta todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué significa realmente vivir transformado por este versículo? La primera transformación que experimentamos al vivir este versículo es una renovación en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo que solía ser nuestro punto de vista, nuestra manera de pensar, comienza a alinearse con los pensamientos de Dios. Y lo que es aún más sorprendente, nuestro corazón empieza a latir en sincronía con el corazón de Dios. Esto significa que empezamos a ver el mundo no a través de nuestros propios ojos, sino a través de los ojos del Espíritu Santo. ¿Alguna vez has deseado tener una mente transformada? Una mente que no se deje llevar por los miedos, las dudas y las preocupaciones. Este versículo tiene ese poder. A medida que lo aplicamos, comenzamos a tener una mentalidad más centrada en las cosas de Dios. En lugar de preocuparnos por las circunstancias temporales, nuestra mente comienza a enfocarse en lo eterno. La transformación mental que trae este versículo es como un cambio de lentes. Antes veíamos las cosas con una perspectiva limitada, pero ahora, al ser transformados, vemos el panorama completo, la perspectiva eterna que nos da paz y seguridad. El versículo también trae una transformación en nuestras emociones. Cuando vivimos de acuerdo con este principio divino, nuestras emociones, que antes podían ser inestables o gobernadas por el miedo y la ansiedad, empiezan a encontrar estabilidad en la paz de Dios. Esto no significa que nunca más tendremos momentos de tristeza o angustia, pero sí significa que nuestras emociones ya no nos controlan. Ahora las emociones son procesadas y llevadas a la cruz, donde el Espíritu Santo nos ayuda a manejarlas de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por tus emociones? Vivir bajo el poder de este versículo es como tener un ancla en medio de una tormenta. Las olas pueden seguir llegando, pero ya no nos arrastran. La paz que fluye de este versículo nos da la capacidad de gestionar nuestras emociones de una manera saludable, permitiéndonos experimentar una calma interior que sobrepasa cualquier circunstancia. Y no solo las emociones se transforman, nuestro comportamiento y nuestras decisiones empiezan a reflejar el poder de este versículo.
En el pasado podríamos haber tomado decisiones basadas en el miedo, la inseguridad o el egoísmo, pero ahora nuestra motivación cambia. Decidimos actuar de acuerdo con el amor de Dios, con la verdad de su palabra y con el propósito que Él tiene para nosotros. Las decisiones ya no están impulsadas por lo que el mundo dice que es importante, sino por lo que el reino de Dios revela como valioso. En tus interacciones diarias, ya sea con familiares, amigos o incluso extraños, comienzas a ver la diferencia. El compromiso con la obediencia continua también juega un papel vital. Vivir en el poder de este versículo no es solo algo que ocurre al principio de nuestra transformación, es algo que requiere una decisión constante de obedecer a Dios en cada área de nuestra vida. Esto implica tomar decisiones sabias, tener integridad, perdonar a quienes nos han ofendido y estar dispuestos a servir a los demás. No podemos conformarnos con la transformación inicial. Debemos buscar vivir siempre más cerca de lo que Dios quiere para nosotros. Obedecer no siempre es fácil, pero es en la obediencia continua donde descubrimos que el poder de este versículo sigue fluyendo en nuestras vidas. Otro aspecto importante para mantener esta transformación es la constancia en el arrepentimiento y la restauración. Nadie es perfecto y todos cometemos errores, pero lo maravilloso de este versículo es que la gracia de Dios nos permite restaurarnos. Cuando caemos o nos desviamos, debemos arrepentirnos sinceramente y volver al Señor. La restauración es un proceso continuo que se basa en el arrepentimiento genuino. Dios es fiel y justo para perdonarnos y restaurarnos siempre que acudamos a Él con un corazón arrepentido. La clave es no quedarnos estancados en nuestros fallos, sino aprender de ellos y seguir adelante con la fortaleza que Dios nos da. La perseverancia es otro factor clave. La vida cristiana no siempre es fácil, y la tentación de volver a los viejos hábitos o de ceder al desánimo puede ser fuerte. Pero la perseverancia es esencial para mantener la transformación a largo plazo. Vivir este versículo día tras día, incluso cuando las circunstancias no son las ideales, nos ayudará a seguir creciendo en Cristo. No es cuestión de perfección, sino de consistencia en nuestra relación con Él. La perseverancia nos ayuda a resistir cuando la vida se pone difícil, sabiendo que la transformación que Dios está haciendo en nosotros es algo eterno y que, al final, vale la pena. Y finalmente, la gratitud es una práctica fundamental para mantener esta transformación. Agradecer a Dios por cada paso que da en nuestra vida, por cada lección aprendida y por cada victoria, nos mantiene humildes y nos ayuda a recordar la razón de nuestra transformación. La gratitud es una forma poderosa de vivir en el poder de este versículo, ya que nos mantiene enfocados en lo bueno que Dios está haciendo en nosotros. Cuando vivimos con gratitud, nuestra actitud cambia. Ya no nos quejamos por las dificultades, sino que las vemos como oportunidades para crecer. La gratitud nos fortalece en la transformación continua, porque nos recuerda constantemente que todo lo que hemos alcanzado y todo lo que estamos experimentando es obra de Dios y de su gracia. En los bloques anteriores hemos explorado cómo un versículo tan poderoso puede transformar nuestra vida interior, nuestra mente, emociones, decisiones y comportamiento. Pero la transformación que experimentamos nunca es solo para nuestro beneficio. Dios tiene un propósito más grande para nosotros. La verdadera esencia de la transformación no solo radica en lo que ocurre en nuestra vida, sino en lo que Él quiere hacer a través de nosotros para impactar el mundo que nos rodea. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios te transformó? ¿Por qué permitió que experimentaras ese cambio profundo, esa renovación interna? La respuesta está en su propósito eterno para tu vida. La transformación que experimentamos no es solo para hacernos más felices o más plenos, sino para ser instrumentos de su amor, verdad y poder en el mundo. El versículo que estamos explorando tiene una misión mucho más grande que solo cambiarte a ti. Dios te transforma para que seas un canal de transformación para otros. Lo primero que debemos comprender es que todo el propósito de nuestra
vida está centrado en Cristo. En Efesios 2:10 se nos dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestro propósito no es vivir para nosotros mismos, sino para glorificar a Dios y para hacer avanzar su reino. La transformación espiritual que hemos experimentado nos capacita para cumplir esa misión. ¿Qué implica esto? Significa que cada vez que el Espíritu Santo nos transforma, Él nos capacita para hacer luz en un mundo oscuro. Jesús mismo dijo en Mateo 5, 14, 16 que somos la luz del mundo y que debemos dejar que nuestra luz brille delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. El poder transformador de este versículo no solo te afecta a ti, sino que también tiene el potencial de afectar a todos aquellos que te rodean. Cuando vives conforme a la verdad de este versículo, tu vida se convierte en un testimonio viviente del poder de Dios, algo que otros no pueden ignorar. Pero ¿cómo se manifiesta esta luz en la vida cotidiana? Y aquí surge una pregunta clave. ¿Estás dispuesto a abrazar este propósito? Porque el poder de este versículo no solo está en entenderlo, sino en vivirlo. Al tomar esta revelación y hacerla parte integral de tu vida, comienza a ser testigo del cambio radical que se produce en tu corazón, en tus pensamientos y en tus acciones. Cuando nos alineamos con el propósito que Dios ha diseñado para nosotros, nuestras vidas dejan de ser meros eventos al azar. De repente, todo tiene un propósito, incluso los momentos difíciles. Este versículo nos invita a mirar nuestra vida desde una nueva perspectiva. No somos víctimas de nuestras circunstancias, sino participantes activos en el plan eterno de Dios. Y cuando abrazamos esa realidad, nos convertimos en instrumentos poderosos en sus manos. Así que mientras seguimos avanzando, quiero que empieces a pensar en cómo este versículo se está integrando en tu vida. ¿Cómo puede cambiar tu perspectiva sobre los desafíos que enfrentas? ¿Cómo puede redefinir tu propósito y tu llamado? Porque este es solo el comienzo. Al comprender más profundamente este versículo, te darás cuenta de que no solo te está revelando el propósito para tu vida, sino que te está guiando a vivir de acuerdo con esa verdad. Ahora que hemos comenzado a entender el poder transformador de este versículo, es crucial explorar cómo su aplicación diaria puede cambiar no solo nuestra vida interna, sino también nuestras relaciones, nuestra forma de trabajar y nuestra manera de ver el mundo. Cuando comenzamos a vivir según la verdad de este versículo, los efectos no son solo espirituales, también son tangibles y prácticos. Este versículo no es solo un ideal abstracto o algo que se entiende solo en la teoría, tiene un impacto real en nuestra vida diaria. Primero, al vivir conforme a este versículo, comenzamos a experimentar un cambio profundo en la forma en que nos relacionamos con los demás. Si alguna vez has tenido dificultades para perdonar, para amar de una manera genuina o para encontrar paz en medio del conflicto, este versículo tiene la clave para desbloquear una nueva forma de relacionarte. Porque este versículo nos muestra que no dependemos de nuestras propias fuerzas para amar o perdonar. Dependemos del poder divino que fluye en nosotros cuando nos alineamos con la voluntad de Dios. ¿Te has dado cuenta de lo que significa realmente vivir en el amor de Dios? No es un amor condicionado por lo que otros hagan o dejen de hacer, ni un amor que se basa en lo que esperamos recibir a cambio. Es un amor incondicional, uno que fluye libremente porque no está anclado en nuestras circunstancias externas, sino en la fidelidad de Dios. Este versículo nos invita a abrazar ese amor y dejarlo guiar todas nuestras relaciones. Cuando lo hacemos, nuestras interacciones con los demás se transforman. Comenzamos a ver a las personas no por lo que son en su estado actual, sino por lo que pueden llegar a ser a través del poder transformador de Dios. Y no solo nuestras relaciones interpersonales se ven afectadas. Este versículo también nos ofrece una nueva forma de vivir nuestra vida laboral y cotidiana. En el mundo de hoy, donde el estrés y la presión por el éxito parecen estar en todas partes, este versículo nos recuerda que no somos definidos por nuestras carreras, nuestros logros materiales o nuestras posesiones.
nuestro valor y propósito están firmemente establecidos en lo que Dios ha planeado para nosotros. Esto nos da una libertad increíble, la libertad de vivir sin la constante ansiedad de cumplir con expectativas externas. Vivir según este versículo nos permite encontrar paz en medio de la tormenta, porque sabemos que nuestras vidas están en manos de aquel que tiene el control absoluto sobre todo. Ahora bien, ¿cómo afecta esto nuestras decisiones diarias? Cada elección que hacemos tiene una raíz, y cuando decidimos aplicar este versículo, esa raíz se convierte en la voluntad divina. Lo que antes parecían decisiones difíciles, ahora se convierten en pasos claros hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Y no se trata solo de decisiones grandes, también afecta las pequeñas decisiones cotidianas. Desde cómo tratamos a los demás hasta las prioridades que establecemos, este versículo es como una brújula divina que nos guía en cada aspecto de nuestra vida. Esto no significa que, de repente, todas nuestras preocupaciones desaparezcan o que todo sea fácil. La vida cristiana no es un camino libre de dificultades, pero lo que este versículo promete es que en medio de esas dificultades tendremos la fortaleza para enfrentar lo que venga. Vivir según este versículo no elimina las pruebas, pero nos da una perspectiva diferente sobre ellas. Ya no las vemos como obstáculos, sino como oportunidades para crecer y para confiar más profundamente en el poder de Dios. Este versículo también trae consigo una nueva forma de ver el mundo. Nos invita a vivir con una mentalidad de reino. Antes, tus reacciones podían estar motivadas por el orgullo, el enojo o el miedo, pero ahora, cuando eres guiado por este versículo, comienzas a responder con compasión, paciencia y sabiduría. Es impresionante cómo cambia la forma en que tratamos a los demás cuando vivimos este versículo. Las situaciones conflictivas que antes podían haberte alterado, ahora se resuelven con una perspectiva completamente diferente. En lugar de buscar la venganza o la revancha, ahora buscas la reconciliación y la restauración. Este cambio se refleja no solo en nuestras relaciones personales, sino también en nuestra relación con nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos sido nuestro peor crítico? Vivir bajo este versículo trae una transformación profunda en nuestra identidad. Comenzamos a vernos no como fracasos o personas rotas, sino como hijos e hijas amados de un Padre Celestial. Este sentido renovado de identidad nos da valor y nos libera de la condena. No importa lo que haya sucedido en el pasado, lo que realmente importa es lo que Dios dice sobre nosotros. A medida que seguimos viviendo bajo el poder de este versículo, empezamos a experimentar una profunda libertad espiritual. La libertad de no estar atados por las expectativas de este mundo, por la búsqueda de la perfección o por la necesidad de la validación externa. Este versículo nos recuerda que nuestra identidad y propósito ya están establecidos por Dios, y eso nos da una seguridad y estabilidad inquebrantables. La verdadera transformación también se muestra en una pasión renovada por las cosas de Dios. Antes, nuestras prioridades podían estar centradas en lo material o en lo temporal, pero cuando comenzamos a vivir conforme a este versículo, nuestra pasión se alinea con el corazón de Dios. Nos volvemos más apasionados por su palabra, por la oración, por la justicia y por ayudar a los demás. La transformación que este versículo trae no es solo una renovación interior, sino también un llamado a ser agentes de cambio en el mundo que nos rodea. Nuestra vida se convierte en un testimonio viviente de lo que es posible cuando dejamos que la palabra de Dios gobierne en nuestra vida. Y finalmente, la transformación que este versículo trae no es solo algo que experimentamos individualmente, es un cambio que también afecta a nuestra comunidad. A medida que somos transformados por este versículo, nuestra vida se convierte en una bendición para los demás. Nos volvemos instrumentos de reconciliación, de esperanza y de fe. Este versículo no solo cambia tu vida, sino que tiene el poder de cambiar el entorno que te rodea. La transformación que hemos experimentado hasta ahora es solo el comienzo. Mantener esa transformación es un desafío constante, pero es posible si nos aferramos a las promesas de este versículo y vivimos en obediencia a ellas.
La vida cristiana no es un evento único, sino un proceso continuo de renovación y crecimiento. Ahora que hemos visto cómo el versículo cambia nuestras vidas, es crucial entender cómo podemos mantener esa transformación en el tiempo. El primer paso clave para mantener esta transformación es lo que hemos mencionado anteriormente: la práctica diaria de la reflexión y la oración. No podemos esperar que esta transformación se mantenga si no nos tomamos el tiempo cada día para sumergirnos en la palabra de Dios, reflexionar sobre lo que Él quiere enseñarnos y orar para pedir su dirección. La oración constante es lo que nos conecta con la fuente de todo cambio, con el Espíritu Santo. Es en esos momentos de oración donde el poder de este versículo sigue fortaleciéndose en nuestro interior. Sin una conexión continua con Dios, la transformación se debilitará rápidamente. El segundo factor fundamental es la rendición diaria a Dios. Vivir bajo este versículo significa entender que no tenemos control total sobre nuestras vidas. Si bien podemos tomar decisiones, es Dios quien debe ser el que guíe y dirija cada paso. La rendición no es una acción única, sino un acto diario de entregarnos completamente a Él. Cuando vivimos en rendición, cada área de nuestra vida se alinea con su voluntad, lo que garantiza que la transformación que hemos experimentado siga siendo sustentada por Él. Esto también nos ayuda a mantener la humildad, sabiendo que el cambio en nosotros no es por nuestra propia fuerza, sino por la gracia de Dios. Es esencial que también busquemos una comunidad de apoyo. La vida cristiana nunca debe vivirse en aislamiento. La comunidad de creyentes es fundamental para mantener la transformación que Dios ha comenzado en nosotros. Al rodearnos de hermanos y hermanas en la fe, podemos animarnos mutuamente, compartir nuestras luchas y victorias y orar los unos por los otros. La palabra de Dios dice que donde no hay consejo, los pueblos caen, mas en la multitud de consejeros está la victoria. Proverbios 11:14. La comunidad cristiana nos ayuda a mantenernos firmes en lo que hemos aprendido y a crecer en nuestra fe. En primer lugar, cuando eres transformado por la palabra de Dios, tu actitud hacia las personas cambia. En lugar de ver a los demás desde una perspectiva humana o egoísta, comienzas a ver a las personas con los ojos de Cristo. Te preocupas por su bienestar. Te duele su sufrimiento y te motiva a ayudarlos. Este versículo te llama a vivir de tal manera que tu vida sea un reflejo del amor incondicional de Dios. Además, esta transformación te lleva a ser una fuente de esperanza para aquellos que te rodean. Vivir bajo este versículo te permite enfrentar las dificultades con paz y fortaleza, lo que te convierte en un testimonio viviente de la esperanza que solo Cristo puede ofrecer. En un mundo lleno de desesperación, tú serás un faro de esperanza. El poder transformador de este versículo en tu vida se hace evidente en cómo manejas los desafíos. En lugar de hundirte en la desesperación o el miedo, encuentras en él una fuente de esperanza que te sostiene y te permite seguir adelante. El propósito de esta transformación también es convertirte en un agente de reconciliación y sanidad. ¿Cuántos corazones rotos y vidas fragmentadas hay a tu alrededor? Como cristianos, nuestra misión no es simplemente vivir una vida cómoda, sino ser instrumentos de sanidad en un mundo roto. Este versículo nos enseña que la transformación que hemos experimentado no solo es para nuestro beneficio personal, sino para que podamos ser parte de la restauración de las relaciones y las vidas que han sido afectadas por el pecado y el sufrimiento. La reconciliación comienza en el corazón. Al vivir este versículo, aprendemos a perdonar, a sanar heridas y a extender la gracia que Dios nos ha dado. La transformación que has experimentado te convierte en alguien capaz de reconciliar a otros con Dios y con ellos mismos. Tu vida transformada es una invitación abierta a otros para que encuentren la paz de Cristo. Vivir este versículo también te lleva a ser un agente de justicia. En un mundo lleno de injusticias, opresión y sufrimiento, el poder transformador de este versículo nos impulsa a actuar con valentía para defender lo correcto. El propósito de nuestra transformación es también trabajar en la restauración de un mundo roto.
Dios nos llama no solo a ser transformados en nuestro interior, sino a ser un agente activo de transformación en la sociedad. Esto implica levantarse contra la injusticia, defender a los vulnerables y ser un defensor de la verdad. Este versículo también nos motiva a expandir el reino de Dios a través de la evangelización. A medida que experimentamos esta transformación interna, nos damos cuenta de que hay una gran responsabilidad sobre nuestros hombros: compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que no conocen a Cristo. La transformación que Dios ha hecho en ti no es algo que debas guardar solo para ti, sino que debe ser compartido con el mundo. Al vivir este versículo, te conviertes en una voz que proclama la verdad y el amor de Dios a aquellos que aún están lejos de Él. Por último, el impacto de este versículo en el mundo es algo eterno. La verdadera transformación no es algo temporal ni superficial. Cuando permitimos que este versículo transforme nuestras vidas, el impacto de esa transformación perdura por toda la eternidad. Cada vida que tocamos, cada corazón que sanamos, cada alma que traemos a Cristo, tiene un valor eterno. La misión de vivir este versículo es parte de un plan mucho más grande que nuestro tiempo en esta tierra, y al participar en esa misión, estamos contribuyendo a algo que nunca desaparecerá. En los bloques anteriores, hemos hablado de la poderosa transformación que ocurre en nuestras vidas cuando comprendemos y aplicamos este versículo, y cómo esa transformación nos impulsa a vivir con propósito, impactando el mundo que nos rodea. Sin embargo, para que esta misión sea constante y efectiva, hay dos principios esenciales que debemos abrazar todos los días: la obediencia constante a Dios y la gratitud genuina por lo que Él ha hecho en nosotros. La obediencia a Dios es la clave para mantenernos en el camino de la transformación continua. Aunque la gracia de Dios es lo que nos ha salvado y transformado, nuestra respuesta a esa gracia debe ser la obediencia. Cuando le decimos sí a Dios, estamos alineando nuestra vida con su voluntad, lo que nos permite vivir en el poder de la transformación que Él ha iniciado en nosotros. Jesús mismo lo dejó claro en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es una carga, sino una respuesta de amor y gratitud hacia un Dios que nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida plena. ¿Por qué es tan importante la obediencia? Porque, aunque el amor de Dios es incondicional, la obediencia nos permite experimentar plenamente las bendiciones y el poder que Él tiene para nosotros. Cuando decidimos obedecer a Dios, no solo estamos alineando nuestras acciones con su voluntad, sino que también estamos demostrando nuestra confianza en Él. La obediencia es una forma de demostrarle a Dios que creemos que Él sabe lo que es mejor para nosotros, que confiamos en su plan y que estamos dispuestos a seguirle, sin importar los desafíos. La obediencia constante es lo que nos permite mantenernos firmes en nuestra misión. Vivir conforme a este versículo no es un acto único, sino un compromiso diario. Cada día enfrentamos nuevas tentaciones, pruebas y dificultades. Sin embargo, la obediencia nos permite permanecer enfocados en lo que realmente importa: el cumplimiento de la misión de Dios. Cuando obedecemos su palabra, nos aseguramos de que nuestra vida no se desvíe del propósito para el cual hemos sido llamados. La gratitud, por otro lado, es el combustible que alimenta nuestra obediencia. La gratitud nos recuerda constantemente lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ayuda a mantener una perspectiva correcta de nuestra vida cristiana, de modo que no caigamos en la trampa de tomar la gracia de Dios por sentada. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no depende de nuestras circunstancias, depende de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. La gratitud nos mantiene humildes. Cuando somos agradecidos, reconocemos que todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que hemos logrado es gracias a la gracia de Dios. La gratitud nos ayuda a no caer en el orgullo ni a olvidarnos de la misericordia que Dios ha mostrado hacia nosotros. Además, la gratitud nos mantiene enfocados en el propósito eterno.
Nos recuerda que la transformación que hemos experimentado no es para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Nos motiva a seguir adelante sabiendo que todo lo que hacemos, incluso en medio de las dificultades, tiene un propósito más grande que nosotros mismos. La obediencia y la gratitud también nos mantienen firmes en nuestra misión. La vida cristiana no es solo una cuestión de recibir, sino también de dar. Estamos llamados a vivir una vida de servicio a los demás, ayudando a los necesitados, defendiendo a los vulnerables y siendo un testimonio de la esperanza que tenemos en Cristo. Cuando obedecemos a Dios y cuando lo hacemos con un corazón agradecido, esa obediencia se convierte en una forma de servir a los demás, de extender el amor de Cristo a aquellos que más lo necesitan. La obediencia y la gratitud nos impulsan a vivir con un propósito claro y constante, que es glorificar a Dios y llevar su luz a todo el mundo. Vivir con obediencia y gratitud también nos permite permanecer en paz, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. La paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Al vivir en obediencia y gratitud, aprendemos a confiar en que Dios tiene el control de nuestras vidas y que incluso en medio de las tormentas, Él está trabajando para nuestro bien y para su gloria. Como dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Felicitaciones. Has llegado hasta el final de este video. Eso, querido amigo, es algo digno de celebrar. Sabes, la mayoría de las personas no logran llegar tan lejos en un video como este, y eso dice mucho de ti. No solo has escuchado, sino que has decidido comprometerte a entender y aplicar la palabra de Dios en tu vida. Eso es algo extraordinario. Has dado un paso importante en tu camino de transformación, y te felicito de corazón por tu dedicación. Ahora bien, quiero hacerte una invitación. ¿Qué harás con todo lo que has aprendido hoy? La clave para experimentar una verdadera transformación no es solo conocer la palabra de Dios, sino vivirla. La transformación que has experimentado en estos momentos no se detiene aquí. El viaje continúa, y es en la perseverancia y el compromiso a largo plazo donde verás los frutos más profundos de lo que hoy has aprendido. Cuando aceptamos el llamado de vivir bajo la guía del Espíritu Santo, no es algo que se haga solo una vez y se olvide. La obediencia, la gratitud y la constante renovación son decisiones diarias. Te invito a que continúes este viaje con nosotros, con un compromiso de no rendirte, de mantener tu fe viva y de aplicar este poder transformador cada día de tu vida. Al final, todo esto no es solo un concepto abstracto, sino una realidad viva que debe impactar tu vida, tus relaciones, tu trabajo, tus decisiones y, lo más importante, tu relación con Dios. Ahora, quiero que hagas algo muy importante. Haz una pausa y reflexiona por un momento sobre todo lo que has escuchado. ¿Qué has aprendido que cambiará tu vida? ¿Qué compromisos vas a tomar hoy para vivir de acuerdo con lo que el Espíritu Santo te ha revelado?